El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados brevemente. El primer momento es entender y comprender que somos criaturas de Dios. Somos la creación más hermosa, el culmen, la parte más hermosa de lo que es la obra de Dios. Nosotros, las criaturas, los seres humanos. No en un sentido como los reyes y que vamos a hacer lo que quieran, no, pero sí como lo que se parece más a Dios. ¿Le puedes bajar un poquito? No sé si sea porque esté muy saturado y se oye con mucho eco. Bueno, entonces en la primera lectura, a continuación de la lectura un poquito más, sí, no sé si se deba, bueno, ahí está. La primera lectura, a continuación de la lectura de ayer, hablábamos de la creación, hablábamos también de ese momento y del orden, hablábamos de cómo tiene que haber esa acción de una nueva creación, no que nos van a recrear, que nos van a volver a hacer, pero sí somos nuevas criaturas cuando el Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas va a poner orden al caos. Decíamos, había tinieblas, había caos y había soledad. Viene la palabra de Dios y empieza a poner orden en la creación, pone el día, pone la noche, pone el sol, pone la luna, las estrellas, separa el cielo de la tierra, separa el mar con la tierra y así, va poniendo orden. Y es precisamente que la palabra de Dios viene a poner orden en nuestra vida desordenada, en nuestra vida de pecado. Por eso es tan importante. Pero el proyecto de Dios original, con el cual creó al hombre, es precisamente ser criaturas a imagen de Él, al servicio del hermano, al servicio de la hermana, utilizando la misma creación, pero siempre desde una realidad de responsabilidad. El problema aquí es que es difícil que nosotros nos veamos con esa dignidad, que nosotros nos veamos con ese valor como personas cuando tenemos carencias en la información que recibimos,
En el programa yo hacía ver la importancia de la educación, el educere, en la corrección, todo lo que se tiene para también el argumentar, en todos los elementos que se tiene a través de la palabra, se puede y se debe formar a los hijos. Desgraciadamente los católicos somos, de todos los cristianos, los que menos usamos la palabra de Dios. Hay que reconocerle que los cristianos no católicos usan más la palabra de Dios que nosotros. Entonces, yo les decía algo muy sencillo. Imagínense una computadora. Una computadora no funciona por sí sola. Hay que meterle información. Y esta información tiene que ponerse de manera adecuada e información correcta. Si yo le meto información incorrecta, como los famosos virus, la computadora no va a funcionar. Todos nosotros también nos informamos, nos llenamos de información, pero si no es metida en una estructura establecida, toda esa información nos genera confusión, nos genera soledad, vacío. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene que llenarse de información? Hay diferentes estructuras, las que nos presenta el mundo, la carne, el demonio, y hay la estructura que es la que Dios quiere. Y es precisamente desde la fe, lo que creo. O sea, imagínense que es la columna vertebral del cuerpo. Lo que creo es lo que va a sostenerme. Y entonces en esa estructura voy a ir metiendo la información, todo lo que yo voy recibiendo, siempre y cuando no sea contrario a la estructura de lo que creo. Si lo que creo es diferente a lo que se me informa, va a generar un cortocircuito. Entonces, hay información que puede ser peligrosa y que no es funcional. Por ejemplo, el odio, el rencor, que es natural en el hombre, desgraciadamente, la envidia, todo el tipo de pecado. Otra información que no es confiar más en las cosas, confiar más en lo material, confiar más en lo económico o buscar soluciones al margen de Dios, reiki, yoga, control mental, limpias. Son informaciones que no van de acuerdo con esta estructura. La estructura es lo que nos va a sostener porque tenemos un objetivo, tenemos una meta. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta? La vida eterna. Y para poder caminar hacia esa vida eterna tengo que tener bien firme mi estructura. Yo quiero caminar de aquí a la entrada, pero mis huesos no están firmes, no están bien unidos. Empiezo a caminar y me voy a desbaratar. No llego porque no tengo esa estructura básica. Entonces, lo que creo, por eso es tan importante, porque me va a dar esa identidad, me va a dar esa fortaleza. Y entonces en base a eso yo voy a poder ir siendo informado. En la escuela no te forman, te informan. Quien forma son los papás. Y si los papás no tienen una estructura donde quieren llevar a sus hijos, unas bases morales cristianas, van a aceptar cualquier estupidez que les metan. Ay, mira que aquí hacen limpias, mira que estas pirámides, mira que los elefantes los pones así, y se dicen católicos. Ay, no, que las herraduras de la buena suerte, y se dicen católicos. Entonces, como no tengo una base moral, una estructura moral cristiana, acepto cualquier cosa. Y esto, precisamente, ese es el proyecto original. Somos la creación de Dios. En nuestra vida ha habido desorden, en nuestra vida ha habido todo lo contrario, no hay ese orden. Entonces viene Dios a querer estructurar a través de la palabra, o sea, la persona de Cristo, que es la palabra de Dios, viene a estructurar lo que nosotros somos. Y entonces viene esta narración de la creación, y cuando hizo al hombre, ¿no? Va a ser que se le da una función, vas a ser fecundo, multipliquen, llenen, dominen toda la creación. Pero dominar no es del que yo soy el rey y voy a hacer lo que quiero. No, quiere decir que soy responsable, tengo que cuidar, porque no solamente es para mí, es para los que vienen detrás de mí. Por ejemplo, la explotación de las cosas naturales
desde una forma egoísta, destruye. Y no estoy pensando en los que vienen detrás. A mí lo que me importa es el dinero. Voy a sacar dinero explotando o sacando toda la madera de un bosque y no me importa lo que pase, porque lo que quiero es yo. Eso es una estructura que no va de acuerdo con la estructura del cristianismo. Por eso, en ese sentido, cuando no entendemos el proyecto de Dios, la grandeza de Dios del proyecto en nosotros, pues nos vamos destruyendo. A tal grado que incluso las cosas de Dios las trastornamos, las hacemos un impedimento. Y el ejemplo del Evangelio de hoy es hermosísimo. El pasaje es muy claro. Los discípulos están comiendo y hay un proceso en la cultura judía que es la purificación. O sea, antes de comer, me imagino como los médicos, ¿no? Se lavaban hasta los codos y no podían hacer muchas cosas si no hacían ese proceso de purificación. Por ejemplo, salían al mercado, inmediatamente después de rezar tenían que hacer el proceso de purificación, porque a lo mejor hubieran entrado en algo impuro. El problema es que el judío no entendió muchas veces que era una señal externa de lo que tenía que estar sucediendo en el corazón. Y lo dejaron externo. O sea, podían estarse lavando, pero su corazón estaba lleno de podredumbre. Por eso les dice hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque hacen lo externo, pero lo externo no es más que un reflejo de lo que debería de ser en su interior. Se dedicaron a hacer lo externo, pero no lo interno. Y lo imponen como lo más importante. No es que es así. A tal grado que incluso van poniendo otras estructuras que no son parte de la ley de Dios. Y lo dice claramente, ¿no? ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, su corazón no está estructurado para hacer la voluntad de Dios. Esa sería la clave. Mi corazón debería de estar formado e informado para hacer la voluntad de Dios. Es como, por ejemplo, la persona que le dices: ay, te quiero mucho, pero te maltrato, te golpeo, te soy infiel y te medio mato con cada golpe, ¿no? Oye, espérate, dices que me quieres, no, pero es que así yo quiero. Espérate, eso no está bien, no funciona. Por eso, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios. Y muchos católicos tenemos ese problema. Somos buenos para hablar, pero no somos buenos para dejarnos transformar. Somos buenos para corregir a medio mundo, para criticar, pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos y corregirnos y dejar esa forma de vida. Entonces dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. O sea, tu estructura no está formada de acuerdo a mi voluntad. Dices que me crees, dices que me amas, pero tu corazón no está estructurado para hacer mi voluntad. Está estructurado para hacer lo que tú quieres, cuando quieres y como quieres y porque quieres. Y me usas a mí para justificar lo que tú quieres. En algunas ocasiones usas mi palabra, para obtener tu beneficio, pero no para hacer lo que yo quiero, lo que tú tienes que hacer. Entonces dice: es inútil el culto que me rinden. Imagínense, ¿a cuántos de nosotros, me voy a mover tantito, ustedes voy a seguir hablando, a cuántos de nosotros cumplimos con muchos elementos de decirnos católicos? Yo soy católico, pero la palabra de Dios es la que marca mi forma de ser. Yo soy católico, pero no rezo. Yo soy católico, pero no me confieso. Yo soy católico, pero no comulgo. Yo soy católico, pero vivo en amaciato. Yo soy católico, pero creo en el aborto y practico el aborto. Espérate, no. O sea, quedaría eso, ¿no?
Es inútil el culto que me rindes, es inútil que digas que eres católico, que te das tus golpes de pecho, pero tu corazón no está estructurado para hacer mi voluntad. Toda la información que tú recibes debería de ser para poder llegar a cumplir mi voluntad. Pero tú utilizas la palabra de Dios y todo lo que se te ha dado para hacer lo que tú quieres, pero no para hacer lo que tienes que hacer. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones. Tengo los mandamientos y tengo las tradiciones. Los mandamientos es voluntad de Dios. Las tradiciones son decisiones de los hombres supuestamente para tratar de cumplir mejor los mandamientos. ¿Qué pasa cuando una tradición está por arriba del mandamiento? Ya no funciona. Y así podemos tener muchos elementos dentro de nuestra fe católica. Un ejemplo sería, y que es penoso reconocerlo, cuando un sacerdote comete pederastía, o sea, daña a una criatura sexualmente. O sea, está mal. Eso, y sabemos que al principio está mal, pero la Iglesia, tontamente, por evitar el escándalo, se quedaba callado, se mandaba al sacerdote a otra parte para tapar el ojo, pero no se solucionaba el problema. Entonces, una tradición que se tenía en la Iglesia, pero que no era sana, no es sana. Entre otras cosas, muchos errores que los sacerdotes cometemos, muchísimos. Claro, no somos perfectos, pero hay muchas cosas que se le pueden perdonar al sacerdote como se le perdonan a las personas, pero ya el daño a una criatura, si él se arrepiente se le perdona, pero ¿cómo se llama? Se le tiene que corregir, y a veces la corrección no solamente es ya a nivel de la Iglesia, sino también a nivel civil, y ni modo. Y ya el Papa en ese sentido ha sido muy claro: cero tolerancia para los abusadores de niños. Entonces creo que es interesante este elemento, pero puse un ejemplo muy claro, pero así lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, como cristianos. ¿Cuántos de nosotros rendimos culto a Dios, pero es inútil, porque enseñamos o vivimos doctrinas o preceptos que solamente son de nosotros y no tienen nada que ver con la ley de Dios, con el proyecto de Dios? Incluso lo pongo por arriba del mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios, la ley suprema de la Iglesia, es que la salvación de las almas. Esa es la ley suprema de la Iglesia, que las almas se salven. No puede haber nada más importante que eso. Y si hay algo que vaya en contra de este principio universal de la Iglesia, ya es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, fíjense qué interesante. Luego dice: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. No todas las tradiciones de hombres son malas, pero podemos hacer tradiciones de hombres más fuertes o más importantes que las tradiciones de Dios. Un ejemplo sería una anécdota de una comunidad. Se les dio el reconocimiento del Papa, el reconocimiento que se llama pontificio, como comunidad religiosa, y fueron a Roma ¿cómo se llama? Pues a recibir y fue tanta la emoción que quisieron festejar, pero no traían para comer, entonces juntaron unos panecillos y hicieron unas tortas. Y entonces la comunidad ya tiene como tradición que el día de la fundación se tiene que comer tortas. ¿Es una tradición humana? Sí, pero imagínense, no, es que tenemos que comer, y por cumplir esa tradición humana, a lo mejor ofendo a otra persona, maltrato a otra por esta tradición, cuando ¿qué es más importante, la tradición humana o la caridad? Pues la caridad. Ahora eso aplíquenselo a cada uno. Aplíquenselo a su relación con su esposo, con sus hijos, con sus compañeros, con sus hermanos, hasta con los que nos caen gordos. Tenemos nuestras propias tradiciones, tenemos nuestra propia manera de solucionar. Dice, cada quien tiene su manera de matar cucarachas. Hay unos que les gusta aplastarlas. Hay otros que, a lo mejor le ponen ray. A mí me gusta matarlas con alcohol. Tengo un botecito y nada más veo una cucaracha, y se muere en menos de un minuto. Sin necesidad, a mí no me gusta aplastarlas porque
Pues si tú las aplastas, luego los huevecillos quedan por ahí. Entonces nada más con alcohol se quema y ya. Luego la agarro, la bato. Cada quien tiene su manera de matar cucarachas. Es una expresión. Pero ten cuidado que esa manera de matar cucarachas no vaya contrario al principio universal de la voluntad de Dios. Pero, como la mayoría de nosotros no estamos ni siquiera enterados de cuál es la voluntad de Dios, y mucho menos nos interesa conocer cuál es la voluntad de Dios, pues, como diríamos, o como decimos aquí, ¿no? Estamos más perdidos que el hijo de la llorona. Y Jesús va a poner un ejemplo. Dice, de veras ustedes son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Hay un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y honrar no solamente significa que respetarlos, significa proveerles cuando ya son grandes y cuidarlos, en la medida de las posibilidades, ¿no? Y dice, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Honra a tu padre y a su madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su papá o a su mamá, todo aquello con lo que yo te podría ayudar, o sea, la manutención a los padres, y dices, es corbán, no, es que ahora lo estoy ocupando para algo mejor. Espérate, son tus padres, no puedes desampararlos. Y tú lo justificas con una ley humana. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La ley divina o la ley humana? ¿Qué tendría que hacer? Conocer la ley divina, conocer la voluntad de Dios, para que ésta sea el punto de referencia para actuar. La ley humana puede estar en concordancia con la ley divina, pero muchas veces no. No porque, un ejemplo, creo que lo dice el padre Jorge Lorinas, no porque hagan un decreto el gobierno de que las vacas vuelan, pues van a volar. Y es ley que las vacas vuelan, y lo ponen en un decreto, pero no quiere decir que van a volar. No toda ley humana es éticamente correcta. No es toda ley humana moralmente correcta. La ley del aborto será ley, pero no es correcto, no es moral. Así me la pongan como quieran, no es moral, es inmoral. El aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, podrán poner leyes, podrán poner argumentos, pero es inmoral. Ya, no hay vuelta de hoja. Cuando argumentamos con tradiciones humanas y argumentos humanos, estamos anulando una ley divina, y es cuando no estamos funcionando. Dice, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Así anulaban la palabra de Dios, y esto es lo que hay que cuidar. Yo como católico tengo que cuidar de no anular con mis tradiciones, con mis pensamientos, con mi manera de entender las cosas. Tengo que tener cuidado de no anular la palabra de Dios, de no anular lo que Dios me está pidiendo, porque si no, ay de mí. Y serían estas palabras: hipócrita, sepulcro blanqueado. O sea, me hago tarugo. Y lo peor de todo es que me la creo. Creo que soy buen católico, creo, ay padre, yo no tengo pecados. Van a confesarse y dice, Ave María Purísima, sin pecado corporal. No, padre, si yo no tengo pecados. Uy, híjole, pues se me voy a juntar más contigo. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí es santo. Y yo aquí ando de hablador, pero bueno. Entonces, la enseñanza aquí, fuimos creados, de acuerdo a la narración de la primera lectura, como criaturas maravillosas. Y Dios ha querido hacer de nosotros su obra maestra, su obra perfecta, su obra más hermosa. El pecado nos impide porque no tenemos una estructura donde vamos a recibir esa información para sacar de nosotros lo mejor, para lo que hemos sido creados, el potencial para el cual hemos sido creados. Tengo vamos a suponer, me regalaron una computadora último modelo, súper eficiente para hacer cualquier cosa, y yo la utilizo solamente como pisapapeles. Dices, oye, no, ¿cómo? Si tienes una supercomputadora y nada más la utilizas para tenerla ahí de adorno y le pones florecitas. Imagínense así nosotros. El mundo nos pone florecitas, nos pone para que te sientas a gusto, pero no estás desarrollando todo el potencial, toda la grandeza que hay en ti.
Y la mayor grandeza que tú puedes tener es ganar almas para Dios, es darle gloria a Dios. Porque toda la grandeza humana, toda la gloria humana que puedes recibir aquí se acaba. Se acaba. Los artistas se acaban, los deportistas se acaban, todo se acaba. Pero la grandeza que puedes recibir de Dios por hacer su voluntad y por ganar almas es eterno. Es maravilloso. Pero nosotros nos limitamos porque no nos dejamos llenar, formar, informar para llegar a ser esa criatura nueva, ese ser humano a imagen de Dios. Y obviamente llevar a los que vienen atrás a una experiencia maravillosa del amor de Dios. Pidámosle a Dios que este proceso de transformación, lo vamos a ver ahora que entremos en la Cuaresma, es de mañana en 8, empezamos con miércoles de ceniza, ya Dios mediante, y vamos a tratar de hacer una estructura nueva. ¿Cómo? Arrepintiéndonos. ¿Qué significa arrepentirse? Ver que está mi estructura y ver lo que no sirve. O sea, tengo que quitar esto, no funciona, tengo que quitar aquello. Es la transformación, es la conversión. Y solamente en Dios lo puedo hacer. Pidámosle a Dios ser humildes para dejarnos transformar por Él. Sí va a ser doloroso mucho, porque vas a tener que renunciar a muchas cosas, vas a tener que pasar por otras, vas a tener que, pues no sé, yo nada más veo a mi Señor en la cruz, yo digo, ay Señor, pues si tú lo pasaste y sin verlas ni temerlas, y yo quiero estar tranquilo sin sufrir. El Señor ha querido preparar nuestro corazón desde siempre, pero nadie nos había enseñado, y quien debía habernos enseñado no lo hicieron. Los padrecitos no lo hicimos, los papás no lo hicieron, los padrinos no lo hicieron. Pero mientras hay vida, no importa que se tenga la edad de Doña Perpetua Caridad, se puede aprender y se puede iniciar esta transformación, esta nueva criatura en Dios. Presentemos pues el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.